aquí estamos, gente querida, estamos en libre mercado. Yo te digo que me preocupa un poco el libre mercado. Ya estoy dentro de ese, digamos, de ese rango de gente que dice, ¡ah! Quiero un poquito de Estado. Como me dice Milei cuando se enoja, me dicen Silvia Estado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gente, ya estamos aquí para hacer un programón. Primero lo vamos a tener a Fernando Pedroso. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Y es un tipo súper talentoso. En realidad es una persona que tiene tantos talentos que, bueno, hace música, vamos a escuchar un temita de él. También hace críticas de alfajores en Instagram. En realidad es especialista en Asia, digamos, en esa zona de esos países que muchos no conocemos, pero ahí vamos a ir recién al final con Fernando. Realmente antes vamos a preguntarle, porque él no le gusta hablar, no, está haciendo una excepción hoy, pero él también fue funcionario en tiempos de Hernán Lombardi, me va a matar que diga todo esto, y era director nacional, ¿y dónde trabajaba? En el CCK. Así que le tengo que hacer unas preguntitas, ustedes imaginarán. Gracias, Fernando, por estar acá, un gran abrazo. Todavía no arrancamos con él, ya está también Adriana Flores Márquez, ella es venezolana, es la directora, la jefa de campaña de María Corina Machado, la candidata venezolana, pero ella está aquí en la Argentina. Es la coordinadora de la campaña de los venezolanos en la Argentina. Así que le vamos a preguntar muchísimas cosas. Por empezar, le vamos a preguntar qué está pasando con los refugiados venezolanos que están en la Embajada Argentina. Es un dato muy importante que nosotros estamos viendo venir, que esto iba a suceder, porque lamentablemente las noticias que hay desde Venezuela son horribles. Es feo lo que pasa y además pareciera que no tiene salida. Lo vamos a hablar con ella. Es una joven de 29 años con una garra impresionante, una tipa realmente como son todos los venezolanos de bien, la garra que tienen, la manera en que defienden su país, la pasión que ponen por la libertad, es impresionante. Pero antes vamos a ir a un tema que me tiene apasionada. Va a ser algo así como mi pequeña editorial, podríamos decir. Va a ser Javier Milei, ¿es o se hace? Y vamos a ver un pequeño video, un cortecito de un episodio que tuvo hace 4 años Javier Milei en el programa de Marcela Tiner con una modelo, con Sol Pérez. A ver, por favor, director. Cocinar y empezar. A ver, Marcela, yo no necesito que nadie haga mi interpretación de lo que yo digo si estoy yo mismo acá. Bueno, es pero decir, si no te entendemos... No, a ver, el punto es el siguiente. O sea, si yo tengo una oposición que es el anarcocapitalismo y estoy sentado, yo no necesito que venga alguien y diga, Milei es anarcocapitalista. No, lo digo yo y explico yo por qué soy anarcocapitalista. Es decir, porque la realidad es que la gente no sabe bien qué es el anarcocapitalismo. Entonces, digamos, yo no necesito que me pongan a interpretar lo que yo digo cuando estoy yo para decirlo. Pero yo no te estoy interpretando, es algo que dijiste vos también. No te Pero estoy es que vos no sabés lo que es el anarcocapitalismo. Vos no sabés lo que es el anarcocapitalismo. Pero, y ella me dijo asqueroso, tarado, misógino. Y sí, lo pienso, lo pienso. Bueno, vos lo escribiste, yo no escribí nada. Yo no escribí nada. Disculpame, ¿querés que te lea los tweets de él? Te los voy a leer. No, no son, no mientas. Chicos, esta no es la temática de nuestro programa. No son tweets míos, son RT, entonces no mientas. Agredir a una mujer y retuitear, si a mí me escriben algo agresivo sobre Marcela y yo lo retuiteo, lo estoy avalando. Sabiendo las agresiones que este señor hizo al aire y por Twitter me invitan Muchas gracias por haber venido, Javier. Una vergüenza. Gracias. No, te quedas. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Marcela. Ha sido un placer y bueno, seguimos hablando otro día de economía. Qué situación. Bueno, tremendo. Tremendo porque estamos hablando de la discusión con una modelo, es decir, no era
por cierto, alguien de influencia, podríamos decir, en la conversación pública, pero sí tiene influencia Sol Pérez en la comunicación pública, porque quien me recordó esto es mi amigo peluquero, Rubén Bouchet. Hoy, cuando yo le dije que teníamos este tema en danza, dice, pero vos viste la pelea que tuvo con Sol Pérez. Como yo soy una ignorante de toda ignorancia, ni sabía quién era Sol Pérez. Y realmente lo vi y es impactante porque todo lo que sucedió en ese programa hace 4 años lo está implementando hoy en la presidencia. Es decir, también retuitea cosas muy ofensivas. A veces él mismo dice y tuitea cosas muy ofensivas. Tiene una personalidad ofensiva y realmente tiene otros costados de su personalidad, ¿no es cierto? Pero realmente se puede decir que ahí había claramente un anticipo de lo que iba a ser, por lo menos en esa parte de su estilo, Javier Milei, el presidente de los argentinos. Es fuerte, primero porque uno ve una conducta que evidentemente no puede cambiar y después porque tampoco quiere cambiarla, o tal vez no pueda, no sé. Fíjense lo que dijo Juan Carlos de Pablo, que se reúne una vez por semana aproximadamente, se reúne el profe de Pablo con Javier Milei. Dice, cuenta, Milei no está loco, no está agobiado, está laburando de presidente, dice Juan Carlos de Pablo, lo dijo en una charla en Mendoza. Es transparente, tal como se lo ve, y de él solo se pueden esperar cambios, sí, pero no de estilo. Dice Juan Carlos de Pablo, no hay un programa económico integral, hay un rumbo, es salvaje, dice Juan Carlos de Pablo, es un rumbo salvaje. Pero bueno, él quiere cerrar las cuentas, es como si fuera un almacenero. En algún momento esto podrá cambiar, pero hoy su pulseada es por la escasez de recursos. Y dice, su plan en realidad es no hay plata. Por eso yo digo, un poquito de gradualismo, porque estoy un poquito agobiada. Y dice que su prioridad efectivamente es bajar la inflación. ¿Por qué? Dice Juan Carlos de Pablo, porque si no logra eso, su presidencia no va a ser creíble. Entonces era tan claro, tiene tan claro ese mandato, que bueno, parece que lo va a conseguir antes de que termine el semestre. Todo indicaría que en el mes de marzo, o sea, ya en este mes en curso, la inflación va a estar en 8 o 9%. Va a estar en un dígito, es decir, va a estar en un dígito. Venimos de una situación muy, muy complicada. ¿Eso resuelve qué? ¿Resuelve que estemos mejor? Bueno, no necesariamente, porque no hay crédito, no hay posibilidad ni siquiera de tener cuotas para comprar un lavarropas. La situación, hay por supuesto aumento del desempleo, hay seguramente aumenta la pobreza. Hoy estuve en el supermercado y había una pareja de argentinos que me dice, ay Silvia, nosotros te vemos en la tele, y nosotros vivimos en Nueva York, en Long Island, ay qué bien. Le digo, ¿y cómo están los precios acá? Y entonces me dice, bueno, sí, están, dice, ropa acá es un horror, no se puede comprar ropa. En alimentos, el año pasado, si íbamos a comer, ellos vienen, me contaron una vez por año, bueno, pagábamos menos, hoy ya no pagamos menos. Y algunas cosas son más caras en alimentos, o sea, realmente la inflación en dólares se siente, por supuesto el aumento salarial es mínimo y no es en dólares. Obviamente hay gran cantidad de masas desocupadas en el ámbito público, pero también en el privado. La recesión
se va a profundizar, se está profundizando. Bueno, pero la inflación todo indicaría que va a bajar y se supone, es lo que dicen los que saben, que loco o no loco, en el segundo semestre las cosas estarían un poco mejor. Ojalá así sea, quiero creer, no sé si elijo creer, no tengo más remedio que creer, así que aquí estamos, pero la quiero, después le voy a escribir a Marcela Tiner, que me parece una tipa bárbara, la conozco realmente, y le voy a decir, mira, la viste antes que nadie, porque además actuó bien, la protegió no es que necesitaba una protección, pero ella se puso a llorar, Sol Pérez. Y bueno, y nosotros tenemos una sociedad que ahora está llorando. Alguien la tiene que contener, no va a ser Javier Milei, pero bueno, la contenga o no, como dice Juan Carlos de Pablo, si la inflación no baja, su presidencia no va a tener sentido. Así que vamos a cambiar de tema, pero no tanto, porque lo tenemos acá Fernando Pedrosa, que vamos a empezar hablando justamente de la batalla cultural de este gobierno. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Gracias por la presentación y la invitación. No, está muy formal, pero él no es así de formal. Es tímido por ahí, pero no sé si tanto tampoco. Es un tipo bárbaro, especialmente inteligente, agudo. Él sí la ve, podríamos decir. Nosotros lo invitamos muchas veces para que nos explique cosas que realmente nosotros no vemos. A ver, contanos por qué te parece valioso, interesante, disruptivo, importante para esta etapa de la Argentina la presidencia de Milei, Fernando. Bueno, vos me tirás muchos adjetivos y muchos diferentes. Yo prefiero en este momento del país tratar de pensarlo sin adjetivos, ¿no? Más intelectualmente, menos emocionalmente, porque efectivamente hoy la norma es la emoción, ¿no? Yo creo que, bueno, a Milei hay que pensarlo como parte de una película, no como una fotografía que empezó Milei año cero, sino que Milei es el producto de una cantidad de cosas, de años, y yo te diría de decisiones que nosotros, los argentinos adultos, hemos tomado, y también es el producto de algo que creemos mucho también los argentinos, o muchos argentinos, que es que no hay consecuencias en las decisiones que se toman, ¿no? En las tonteras que se hacen, en los errores que se cometen. Entonces todo eso lleva a tener problemas y a generar situaciones como la de este momento de la Milei. Yo tengo una hipótesis que siempre digo, que Mauricio Macri fue el primer Milei. Es decir, que en algún momento la sociedad empezó a decirle a los políticos, mirá, esto no va bien, voy a votarte uno que vos no lo querés, que no hizo el curso honorum, que no es un político tradicional, que no es radical, no es peronista, no es socialista, y lo puso Macri. Y Macri no pudo, no quiso, no supo, lo que sea, y la sociedad dijo, esto no anduvo, voy a poner algo, voy a redoblar la apuesta. Y por eso mi pronóstico... Estuviste por decir peor, estuviste por decir algo... No, me refiero en términos de lo que es la contradicción con lo que había. Un chiste. Y por eso mi anticipación es que si a Milei le va mal, no va a ser presidente ni Lustó, ni de Loredo, ni gente con traje y corbata y que no haga chistes, sino creo que vamos en una senda en que hay un aprendizaje social que a nivel nacional castiga fuertemente a los políticos. Entonces no me sorprendería, no sé, desde Piñón Fijo a Saracho, en ese continuo, que sea cualquiera el próximo presidente si este experimento sale mal. Entonces, Juan Grabois. Juan Grabois podría ser. Pues te digo que en este momento hay que pensarlo también. Vos decías un poco de gradualismo y yo te respondo a eso, lo que digo a todo el mundo. Bueno, eso fue en 2015-2019 y tampoco lo que hicimos. Con todo lo que uno le puede decir a Macri, mirándolo ahora, era más o menos gradual, no era tan fanático con el tema del 24 de marzo, ni con el tema del aborto, respetaba al Congreso, más o menos se movía. Era un tipo moderado. Era un tipo moderado, planteaba un cambio moderado. Y fue rechazado, y ese experimento por la sociedad fue rechazado. Entonces, bueno, las consecuencias de haber rechazado eso es esto.
Y vos fijate, Fernando, que le decían a Mauricio Macri lo mismo que le dicen a Milei. Macri, basura, vos sos la dictadura. Y a Milei le dicen lo mismo. Pero hoy yo veo que tengo muchos colegas que fueron tremendamente críticos con Mauricio Macri, que hoy están pidiendo gradualismo y están diciendo, no, pero bueno, ni Mauricio se animó a tanto. Quizás dentro de 5 o 6 años digan, bueno, Milei era moderado, ¿no? La boca se te haga a un lado, Fernando. Pero vos, un tema que siempre le reclamaste al gobierno de Mauricio Macri, y lo hemos hablado cantidad de veces, es ser tímido como gobierno en la batalla cultural. Fuiste durante un tiempo, un par de años creo, director nacional, justamente tenías oficina ahí en el CCK. Y ¿por qué no se cambió, Fernando, el nombre del CCK? Ni parece que se dio esa batalla en ese tiempo. Mira, yo creo que mirándolo desde hoy, bueno, posiblemente ese gobierno eligió no ser demasiado agresivo con lo simbólico, no enojar gente donde no había una ganancia política inmediata. Era un gobierno timorato también al mismo tiempo, pero me parece que eso de no provocar reacciones que no sabíamos cómo se podían desarrollar, que creo que fue un error de ese gobierno, ¿no? Pero también hay que reconocer que lo que pasa en los medios públicos, en la cultura, en la educación, es lo que pasa en todo el Estado. No es que esos lugares particularmente tienen un problema que no tiene, no sé, el Ministerio de Economía, la Cancillería, el Ministerio de Salud, o alguna otra, o a nivel provincial o de las ciudades, ¿no? Me parece que hay un problema con el Estado, hay un problema con estados enormes, porque al mismo tiempo son ineficientes. Y al mismo tiempo, en el caso de los medios, lo que se vio también es que antiguos tecnológicamente. Mirá dónde estamos, mirá lo que es este estudio, no es una radio en el sentido tradicional. Bueno, vos pensás que el sistema de medios argentino se construyó para un país que estaba muy largo, muy ancho, muy grande, sin comunicación. Hoy es un país que, además, el Estado tiene 50 radios nacionales, 2 canales públicos, porque tiene 2 canales, no tiene un solo, tiene Telam. ¿2 canales públicos? ¿Por qué 2 canales públicos? Porque en la ciudad de Trenquelauquen hay un canal que es público, que, digamos, tiene como zona de acción la zona del campo, y es un canal de televisión público. Y que el Ministerio de Medios o lo que sea pone el directo a ese canal como pone el de Canal 7. Mirá vos hiciste en ese momento un relevamiento de los medios, de todos los medios, del sistema público de medios. Y es enorme, y además quiero seguir, porque además tenés de Pacapaca y Canal Encuentro y todas estas cosas, tenés 24 televisiones provinciales, con sus radios provinciales, con las ciudades, con sus radios y televisión de ciudades, con universidades y con sindicatos, con radios y televisiones muchas veces. Entonces, no es que Argentina es un país incomunicado. Es un país donde hay mucha comunicación, hay mucha competencia por la comunicación y los tiempos cambiaron. Vos ya sabés mejor que yo todo esto del convenio colectivo de trabajo. France 24 no abrió sus oficinas en Argentina por el convenio de los periodistas y se fue a Bogotá. Iba a contratar 100 personas entre camarógrafos, periodistas, sonidistas. Me acuerdo perfecto. Entonces, tenemos un convenio colectivo de los medios de 1945, creo que 1946. O esa época. Y los medios públicos no cambian eso. En cambio, los medios privados, aún América, por decir algo, se han ido flexibilizando y los medios públicos no. O sea, cada vez que sale una cámara con un periodista de Canal 7, va con el tiracable, con el productor, o sea, van el periodista, el tiracable, el productor y alguien más, que no me acuerdo. No, pero eso que vos decís es multiplicado por 2. No sé si habrá cambiado ahora, pero hace poco tiempo, y cuando juega la selección, por ejemplo, y le hace un reportaje al jugador al fin del partido, hay 2 micrófonos de la tele pública. Uno que es para el vivo, para el momento, y otro que es para el noticiero, porque tanto el vivo y lo posterior no se mezclan. Pero más allá de estas anécdotas, yo creo que... Acá hay alguien que comparte o te agrega alguna cosita, dice
JC Light, no sé quién es, de JC Light, podría ser de Juntos por el Cambio Light, no sé. Macri fue demasiado tibio con todo, dice, podría haber dado fuertemente una o dos batallas. Sí, bueno, era otro modelo. Era otro país también, era otro momento, no había una percepción social de la crisis como hay ahora, ¿no? En ese momento, en el 2015, bueno, recibimos un país cómodo, decía la entonces presidenta, y yo creo que había una percepción social de cierta tranquilidad económica. Macri gana por apenas 1,8, 2 puntos de ventaja, tampoco es que no tiene gobernadores, hasta el Papa le juega en contra en ese momento. Era otro país, yo creo que quizás un país más racional en ese momento hubiese podido generar políticas de consenso, de reforma más integrales y interpartidarias, que no se pudo hacer. Y bueno, las consecuencias creo que hoy las estamos viendo, ¿no? Ahora, vos fíjate, perdóname, no sé si te corté algo y lo decís, pero lo que me impresiona de Milei ahora es que es él y su gobierno y su equipo de redes, pagados por supuesto con el Estado, pero no hay la inversión, por ejemplo, que hizo en la batalla cultural el kirchnerismo, que hizo, digamos, parte de todo esto que hay que desarmar ahora, es cómo acrecentó el kirchnerismo medios públicos y una enorme cantidad qué sé yo, de presupuesto para todas las áreas de cultura, para esta batalla cultural. La verdad que Milei la da con resultados, con recursos mínimos en ese sentido. Bueno, yo con el kirchnerismo tengo algunas diferencias en esto, obviamente, pero no dejo de reconocer que fueron muy profesionales en el armado de su estructura vinculada a la cultura, a la educación. Había un proyecto muy claro y lo llevaron adelante en un momento que el país también tenía unos recursos extraordinarios, ¿no? Que fue el momento del viento de cola, ¿te acordás ahí? Claro. Que era otro momento del país también. Claro. Me parece que Milei tiene una visión diferente en ese sentido. Yo creo que Milei lo que cree, me parece, no me voy a arriesgar, que si él reduce el tamaño del Estado, si él reduce el tamaño de las regulaciones, si él baja la inflación, bueno, todo eso va a hacer que la corrupción al mismo tiempo se reduzca también y va a normalizar un poco la vida social. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en Argentina, producto también de estos 20, 25 años que pasaron, es que la sociedad civil no existe. Está atravesada totalmente por el Estado. En los países que son realmente democráticos, que son libres, que son desarrollados, la sociedad civil es poderosa, al margen del Estado. Hay fundaciones al margen del Estado, hay clubes al margen del Estado, hay grupos, hay arte, hay un montón de cosas que no tienen que ver con el Estado, que no están ni financiadas, ni dirigidas, ni nada. En Argentina todo está cruzado por el Estado. Salvo las enormes cantidades de ciudadanos y ciudadanas argentinos que lo votaron a Milei. Y entonces voy a poner, por ejemplo, algunos de los que nos están escribiendo. Por ejemplo, Mamá Construye, que es una tipa genial que yo conozco, que en medio de la pandemia tenía que dar de comer a la familia y empezó a hacer tareas de infraestructura, pintar, ese tipo de cosas, arreglar cosas, qué sé yo. Mamá Construye, una genia, y estoy segura de que lo votó a Milei, y dice dice Mamá Construye, bueno, la gente se arrepintió de no haberlo acompañado a Macri. Y lo mismo dice Lombardía, pero también dice Mamá Construye, dice... la política no acompañó, o sea, un poco lo que vos decís. De paso, para ir leyendo a la gente, que los estamos leyendo, acá también hay mensajes para Adriana Flores Márquez, que desde Mendoza hay un venezolano acá, después se lo vamos a leer cuando esté aquí con nosotros. Y y también mirá lo que dice Guillermo Lombardía. La sociedad no quería pagar menos de luz. Y vendió el futuro por una heladera. Dice que al final, tampoco eso funcionó muy bien, dice Guille Lombardía. También le quiero mandar un gran beso a Guillermo Hagelström, que me dice una cosa que también es grave: 50% de pobres hay ahora.
O sea, tenemos un panorama complejo que tenemos que resolver sin Estado, con nuestros propios recursos y en medio de un tembladeral global, porque acá Jaime Durán Barba el otro día dijo una cosa que tuvo mucha repercusión y es, ojo, la mayoría de los empleos dentro de unos pocos años no van a existir más. Mirá, yo creo que también tenemos un problema nosotros como sociedad, que pensamos que cuando un gobierno asume, siempre que asume un gobierno asume circunstancias dramáticas, no importa cuál sea el gobierno. El presidente se sienta en una computadora donde tiene dos botones, uno que dice hacer bien las cosas y otro es hacer mal las cosas. Y elige hacer mal porque es malo, porque es perverso. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cuando vos tenés un Estado. Me acuerdo cuando fue el tema de las pensiones de discapacidad, que había una estafa ahí, que había millones de personas. Era muy difícil saber quiénes eran, cómo eran, dónde estaban. No hay información. Este es un Estado que además fue construido justamente para ser opaco. Para no tener la capacidad de reconstruir donde hay corrupción, con un montón de gente no capacitada. También otra cosa que siempre digo fue que en los 80 y los 90, sobre todo después de Menem, quedó en el Estado tanto los AG, administraciones gubernamentales, como los SINAPA, eran personal del Estado concursado, con ciertas características técnicas muy importantes, de los cuales Néstor Kirchner usó mucho ese primer mandato que tuvo, su único mandato. Todavía estaban. Hoy esa gente se jubiló, se murió, se retiró del Estado, reemplazó cuadros técnicos muy valiosos en general, salvo algunos ministerios en particular que todavía resisten ciertos cuadros técnicos, por jóvenes sin experiencia, digo jóvenes 40, 50 años. Hoy tienen 40, 50, claro, en ese momento tenían 20 y pico. Y sin experiencia de ningún tipo. De nada. Entonces, tenemos algunos un problema. Sin experiencia de trabajo siquiera. Entonces, un presidente dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. Cuando Alberto quiso estatizar Vicentín, tomó la decisión, fue todo un escándalo, hicieron mal la resolución y un juez la paró. Es decir, me parece que ahí hay un problema que la sociedad tiene que pensar también. Ya no alcanza que vengas con 5.000 cuadros técnicos, porque tampoco tienen poder de firma. Es decir, tenemos una situación muy complicada y tenemos que tomar conciencia de eso, y hasta acá la trajimos nosotros. Entonces, yo creo que de alguna manera la única forma de estar ahí sentado e intentar cambiar eso es estar loco. Bueno, la única forma de estar ahí sentado e intentar cambiarlo es estar loco. Yo firmo eso, también firmo lo que dice Fernando Pedrosa. La única, lo vuelvo a repetir porque me parece muy importante, la única forma de estar ahí sentado en la presidencia de la Nación e intentar cambiar algo en la Argentina es estar loco. Así que, como le digo a Fernando, que estoy muy de acuerdo con eso, también digo, ojo, este gobierno hace todas las resoluciones de nuevo porque hace todo mal, no tiene ninguna experiencia del Estado, hace unos líos fenomenales, pero bueno, aquí estamos, se le perdonan también, quizás por la responsabilidad como sociedad, ¿no es cierto? Digo yo, se le perdonan cosas a Javier Milei que jamás le hubieran perdonado, por ejemplo, a Mauricio Macri, tampoco a Cristina Kirchner, ni a Néstor, en fin. Pero vamos a ir con otro tema, porque en realidad lo habíamos traído, yo soy una apasionada de agendas nuevas, y Fernando es un experto en todos los países medio asiáticos, digamos. Es alguien que viene llevando, creo que es catedrático en la UBA sobre este asunto. Exactamente, ¿cómo se llama tu cátedra en la UBA? Mira, yo doy varias materias, pero mi especialidad es en temas de Asia contemporánea, particularmente el sudeste asiático, todo lo que es la parte de Asia-Pacífico. No la Asia de Medio Oriente, sino la Asia oriental de China, Japón, Tailandia, Vietnam, Camboya, Singapur, Taiwán, toda esa zona del Asia más oriental, digamos. Bueno, vos viste que Diana Mondino viajó a Vietnam. Sí. Me pareció un viaje importante, y después a Japón. Me pareció un reconocimiento de la importancia que tiene Vietnam para la Argentina. ¿Crees que ahí hay un camino a explorar? ¿Cómo, digamos, a profundizar, un vínculo a profundizar?
Bueno, estos países de Asia que vos mencionás, para tirarte Vietnam, tienen 90 millones de habitantes, para empezar. O sea que si bien no son China, que tienen 1000 y pico de millones, son mercados que no podríamos satisfacer nosotros, aunque quisiéramos, pues son muy grandes. Indonesia tiene casi 300 millones, Filipinas tiene 100 millones. Y para la sorpresa de la gente que muchas veces no sabe esto, Vietnam es un socio estratégico del país. Cristina Fernández de Kirchner fue a Vietnam, ¿te acordás la vez que se metió en los túneles? Y después fue Macri. Sí, sí. Y sí, Alberto sí. continuó la relación estratégica y ahora lo continúa Milei. Podemos decir que quizás Vietnam es el extraordinario caso, el único caso que Argentina ha mantenido una política de Estado. Y por eso tal vez creció el comercio. Bueno, es uno de los principales socios comerciales del país, Vietnam. Es muy importante para el mercado agrícola ganadero, pero también... ¿Qué le compramos nosotros a Vietnam? Bueno, nosotros le mandamos... Nosotros le vendemos. Nosotros le vendemos granos, soja, seguramente carne, alimentos. ¿Pero qué le compramos? Mira, nosotros tenemos una balanza comercial bastante favorable a nosotros. Al revés de lo que ocurre con China, porque hay una imagen popular, una imaginación de que China deja acá todo el dinero del mundo, viene, regala la plata, pero la balanza comercial con China es deficitaria de una manera dramática, en el sentido que le compramos muchísimo más de lo que ellos nos compran a nosotros. No sucede eso con Brasil. Brasil tiene una balanza superavitaria con China. Pero a nosotros no nos conviene hoy esa balanza, hay que trabajarla. Por ejemplo, otro dato también que es muy de interés. Hay otra potencia en Asia que está surgiendo ya con una pretensión de ser capo de la región. Perdóname, en Vietnam, ¿cuánta gente vive? 90 millones de habitantes. A la pipeta, siga. Pero la otra potencia. India. Claro. India es el país más poblado de la Tierra, tiene 1.500 millones de habitantes y está hace ya una década aproximadamente saliendo del closet diciendo soy una potencia regional y quiero ir también a pelear al mundo. El primer comprador de productos de la provincia de Santa Fe es la India. El segundo es Vietnam. Con lo que te quiero decir, que una política inteligente de nuestro país para tratar de romper esta dependencia con China, que es una dependencia que tiene costos políticos, es abrirnos a conocer, a comerciar y a relacionarnos con todos los demás países de Asia, que son muy potentes, que tienen mucha necesidad de cosas que nosotros producimos y que están ahí esperando que vayamos. Están ahí esperando que vayamos, dice Fernando Pedrosa, él es politólogo. Vamos a despedirlo además es músico. Creo que tenemos por ahí un temita que produjo él mismo. Lo podremos escuchar, Acu. A ver si lo tenemos por ahí. Qué lindo escucharlo a Fernando acá. A ver. Se llama Acuerdo de Paz. Dejé las cosas en la puerta de atrás. Impresionante. Ya no esperaba tu regreso. Tocaste el timbre y te pusiste a llorar. Sabes que no puedo con eso. Mira qué grande Fernando Pedro. Me sorprendí, Me sorprendes. Me lo habías mandado, pero la verdad que no lo había escuchado en ese momento, porque uno a veces está en la calle, después ya se olvida. Lo vamos a seguir escuchando mientras se acomoda nuestra invitada venezolana para Libre Mercado en el día de hoy. Y te agradecemos un montón, Fernando, que hayas venido acá a Libre Mercado, el segundo programa de nuestro canal de YouTube. Estamos felices de haberlo tenido a Fernando, que siempre nos abre la cabeza. Tenía muchos temas para preguntarle, así que por ahí me hubiera gustado. No, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir invitándolo a Fernando Pedrosa. Lo que pasa es que efectivamente es un hombre de múltiples talentos y bueno, valía la pena también que él contara su experiencia en el gobierno de Mauricio Macri. Ya está acomodada Adriana, pero les paso un dato de último momento. No sé si lo conté acá o en la radio o dónde, pero o en Twitter, pero había problemas con la designación del rabino Banish a la embajada argentina en Israel. El problema acaba de ser solucionado, o sea, el rabino Banish ya
tiene el rabino Banich acuerdo en el Senado, se va a poder ir cuando salga su traslado a la embajada que está en Tel Aviv todavía, a pesar de que el rabino sé que no le gusta que esté en Tel Aviv, pero bueno, la embajada argentina en Israel está en Tel Aviv. No sé si hacemos un corte o vamos directo, Demetrio, con Adriana. Sí, señor, vamos con Adriana Flores, no, sí, Flores, Adriana Flores Márquez. ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto tenerte aquí. Lamento en este momento tan difícil de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Silvia, gracias por la invitación, a vos, a tu equipo. Y bueno, vamos a desarrollar con más detalle este tema. Sí, estamos muy preocupados. Bueno, hace mucho tiempo, lamentablemente, que Venezuela solo es sinónimo de malas noticias, pero ahora la situación se ha puesto mucho peor. Entraron 6 venezolanos a la embajada argentina en Caracas. Aquí me parece que es muy importante agradecerle a la Cancillería Argentina por la actitud que tuvo de recibir a estos dirigentes del partido de María Corina Machado, que están, cuya vida estaba peligrando. ¿Por qué, Adriana? Contanos lo que me dijiste fuera de aire. Bueno, justamente debido a que el éxito de la primaria del 22 de octubre del año pasado, donde María Corina se consolida con más del 90% de los votos como la líder de la oposición venezolana y como la candidata unitaria, eso por supuesto ha tenido repercusiones y el régimen de Nicolás Maduro ha venido escalando la persecución contra dirigentes políticos cercanos al círculo de María Corina. De hecho son compañeros nuestros del partido. 2 de ellos, por cierto, desaparecidos. ¿Quiénes son los dirigentes del partido? ¿Cómo se llama? 20 Venezuela. 20 Venezuela. ¿Quiénes son los 2 dirigentes que están desaparecidos en Venezuela, Adriana? Son Dignora Hernández y Henry Alviares. Hace justamente una semana fueron secuestrados. De hecho, hay un video que está por internet donde se están llevando secuestrada a Dignora, y Dignora pues grita: por favor, ayúdenme, auxilio. Si pudiéramos, Demetrio, Acu, si pudiéramos encontrar este video que Adriana cuenta que está en internet, Dinora, ¿cómo se llama? Dinora Hernández y Henry Alviares. Y Henry Alveares, en el momento, por lo menos Dinora, en que está siendo secuestrada y que está pidiendo ayuda. Sería bueno poner este video al aire para ver realmente el horror de lo que se está viviendo en Venezuela, que lamentablemente no es nuevo, pero la dictadura venezolana, para continuar, tiene que ser cada vez más sanguinaria. ¿Cuándo hay elecciones? Y bueno, ¿y quién es el candidato de la oposición, Adriana? Bueno, la fecha estipulada por el Consejo Nacional Electoral del régimen, por supuesto, es para el 28 de julio, y durante ese interín de tiempo se han venido violando los lapsos del cronograma electoral que el mismo Consejo Nacional Electoral había brindado, y justamente estamos teniendo un periodo bastante delicado con lo que es la postulación de los candidatos de la oposición, porque precisamente para eso hicimos la primaria del 22 de octubre, donde María Corina gana como candidata unitaria de los venezolanos, con más del 90%. Entonces, o sea, fue aplastante el respaldo que tuvo María Corina Machado en las primarias venezolanas. Correcto, y justamente para impedir que María Corina participe en las elecciones presidenciales, se le emite una inhabilitación totalmente inconstitucional, sin ningún tipo de pruebas, por lo que María, en conjunto con los factores democráticos de Venezuela, deciden colocar de forma provisional a la doctora Corina Lloris. Corina Lloris, que ahí parece que ahí tenemos el momento en que están secuestrando, podemos decir, a la dirigente de 20 Venezuela.
horrible, horrible, horrible. No sabemos nada desde hace ¿cuántos días entonces, Adriana? Hace una semana, el miércoles pasado justamente. ¿Qué se hace? Ahora vamos a volver al proceso electoral, pero ¿qué se hace ante un caso así? ¿A dónde van a reclamar los venezolanos ante un secuestrado, ante la desaparición, el secuestro de un venezolano? Lamentablemente en Venezuela no contamos con instituciones justas, con instituciones libres que tomen estos casos, ya que todo está en manos del régimen de Nicolás Maduro, por lo que la presión que hemos venido haciendo es más a nivel internacional, y la presión que se ha hecho justamente desde los actores políticos internacionales, que por cierto aquí en Argentina nos han dado mucho apoyo, desde la presidencia hasta el Congreso. Bueno, es tremendo no tener a quién recurrir, en tu país, en tu patria, realmente es un dolor insoportable. Por eso, por estos secuestros, es que hubo 6 dirigentes que ingresaron a la Embajada Argentina en Caracas y, es decir, peligraba la vida de ellos, y la oficina del presidente de la Nación, de Javier Milei, emitió un comunicado, no sé si lo tenemos, que yo valoro especialmente porque Alberto Fernández hubiera dado unas vueltas enormes antes de pedir la libertad o de pedir que se respete el proceso electoral. Un día hubiera pensado una cosa, el otro día otra. Bueno, hay que reconocer que esto no sucede con el gobierno de Javier Milei, que enseguida protegió a los ciudadanos venezolanos que pidieron el respaldo del gobierno argentino. Entiendo que hay un gran agradecimiento al encargado de negocios de la Embajada Argentina. Todavía Argentina no envió embajador, no sé cómo van a continuar los vínculos con Venezuela, pero lo importante es que la Argentina está cumpliendo con Venezuela, con su rol democrático institucional de proteger a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Esto es lo más importante. Si sigue la relación diplomática, el encargado de negocios obviamente va a continuar. Si se mejora ese vínculo o no, me parece que ya es muy difícil. Pero volvamos, Adriana, al proceso electoral que ha terminado con acá. Estoy recibiendo mensajes, a ver, bueno, del Valle Salazar desde Mendoza, Argentina, total apoyo a María Corina y a la señora Corina Lloris, divinos. Bueno, Sánchez, AJ Sánchez, hola Adriana, si la decisión de todos los venezolanos de bien fue María Corina Machado, ¿por qué razón no ir al frente con la decisión popular y colocar un candidato sustituto? Porque no la avalaron la candidata, o sea, no se pudo presentar. Contanos eso, porque tal vez la gente no lo sepa. Sí, eso es un tema bien interesante, esa pregunta que estás haciendo el público, sí. Porque nosotros, o sea, en primer lugar, partamos del hecho que somos los venezolanos, o sea, es la gente quienes escogemos a nuestros candidatos, o sea, no es Maduro, no es el régimen, no son factores externos, somos nosotros, la gente. Y nosotros hablamos fuerte y claro el 22 de octubre. Ahora, en vista de que había una situación que se estaba escapando de las manos, porque hablemos de que en Venezuela no hay institucionalidad, no hay democracia, María Corina, en conjunto con los factores de la oposición democrática real, de la oposición real de Venezuela, decidió colocar provisionalmente o postular la candidatura de la doctora Corina Lloris. Claro. Esto fue porque no sé, el sistema electoral, no sé cómo se llama, el colegio electoral, no sé cuál es la institución venezolana, no avaló la candidatura de María Corina Machado, no sé por qué razón, un invento habrán hecho, no sé. Sí, o sea, con el caso de María Corina le han inventado toda una serie de delitos en el que nunca hubo ningún juicio, nunca hubo descargo de pruebas, o sea, totalmente inconstitucional. Claro, en Venezuela no hay democracia. Y Corina Lloris tampoco fue avalada, también con otra excusa.
De hecho, el caso de la doctora Corina Lloris es muy particular, y ojo con esto, porque la doctora Corina Lloris no tenía ningún tipo de problema ni inhabilitación en absoluto. De hecho, ella no se termina postulando, es por un tema técnico simplemente. O sea, nunca abrió la página del Consejo Nacional Electoral, y quienes se terminaron inscribiendo fueron candidatos que fueron inscritos por los rectores de este ente, que están todos en manos del chavismo. Que es, por ejemplo, este señor Manuel, ¿cómo se llama? Justamente en Venezuela nosotros utilizamos un término que se llama alacranes, que es para aquellos supuestos opositores que hablan mal del chavismo, pero que están acomodados y tienen negocios por debajo, como alacranes. Es el caso, alacranes, que es el caso de Manuel Rosales, que es gobernador del Zulia, y quien de hecho sí tiene una prohibición para poder ejercer como candidato por la Constitución. Pero a él lo anotaron. Pero a él sí lo anotaron. O sea, es una cosa de locos. Es algo tremendo. Al que efectivamente no puede, lo anotaron. Y al que y a María Corina, que sacó el 90% del respaldo de los venezolanos en primarias, en acuerdo además con todos los partidos políticos de la oposición, en un esfuerzo enorme que realiza María Corina Machado desde hace años, no la dejaron, y tampoco a quien la reemplazaría, Corina Lloris. Porque acá hay que decir, y me parece importante destacar, que María Corina Machado ahora es candidata a presidenta, o era, porque no ha sido avalada lamentablemente, viene luchando desde hace, no sé, décadas, pero con una persistencia que realmente emociona, tiene una fuerza, una polenta, y nunca se ha peleado por ser candidata acá. No, siempre buscó que sea el mejor para ganar y para sacar a la dictadura. ¿Cuántos años tiene María Corina? María Corina tiene 57 años. Qué fuerza que tiene. Totalmente. ¿Vos la conociste? En Venezuela. Ajá, Sí, no me digas. Sí. O sea, la conociste en política. ¿Vos te dedicás, sos política o a qué te dedicás, Adriana? Ahora, bueno, sí, estás en la campaña. Sí, hace 10, bueno, eso sí, ella es más tema un poco más personal. Hace 10 años que me inicié en política, justamente porque yo hace 10 años, mi hermana había sido detenida por motivos políticos también, por trabajar en la campaña en aquel entonces de Enrique Capriles, y bueno, obviamente al ver cómo la persecución me tocaba tan cerca, decidí empezar a inmiscuirme en política, porque además en aquel periodo de tiempo, hace 10 años, la escasez de comida en Venezuela era muy fuerte. Entonces los sectores de la clase media, para nosotros comer 3 veces al día era un lujo. Por eso me empecé a involucrar en política. Bueno, Adriana tiene 29 años, o sea que empezó en política hace 10 años. Los 19. Impresionante. Adriana, contanos justamente esto y cómo es vivir hoy en Venezuela. ¿Sigue la escasez de comida? Mira, durante varios años, empezando justo antes del fallecimiento de Hugo Chávez, nosotros estuvimos una época de hambruna muy fuerte, y esto fue producto justamente de las expropiaciones, porque al momento en que Chávez empezó a expropiar los terrenos productivos, las empresas, dejamos de producir nuestra propia comida. Entonces, cosas tan básicas como la harina para hacer arepas, como 1 litro de aceite, teníamos que hacer filas enormes para poder comprar, y a veces llegábamos y ni siquiera porque ya se había acabado. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos años, más o menos a partir del 2019, 2020, empieza a surtir nuevamente la comida en el país, y esto precisamente a raíz de las sanciones. Cabe destacar, a raíz de las sanciones económicas que se les había impuesto al régimen, sí. Entre eso la prohibición de entrar a ciertos países, que les confiscaron bienes. A raíz de esas sanciones, entonces empezó nuevamente a surtirse de comida, pero comida traída de afuera, que hoy en día es sumamente costoso, primero porque el salario mínimo llega hasta los $20-50. Si trabajas para un privado puedes ganar unos $100 mensuales, cuando la canasta básica en Venezuela es de $400-500 para una familia. O sea, el poder adquisitivo del venezolano hoy en día es muy bajo. Y
los servicios básicos son sumamente difíciles, la electricidad se va todos los días, el internet es un problema, hay sectores donde no tienes agua durante mucho tiempo, pero estamos hablando de que esto es generalizado, o sea, no es en lugares puntuales, no es en lugares, en sectores populares, es en Venezuela en general donde tienes problemas hasta para surtir la gasolina, la nafta. La gente hace filas de hasta días para poder surtir el carro. Es algo espantoso lo que sucede en Venezuela. No hay forma de que se resuelva. Va a ser mi última pregunta, pero antes te quiero preguntar más sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿la escuela funciona normalmente? ¿Los chicos, los niños, las niñas pueden ir a la escuela? Las escuelas funcionan, pero con una calidad muy baja. De hecho, a raíz justamente de la crisis humanitaria en Venezuela, tenemos una diáspora, o sea, un éxodo de 8 millones de venezolanos, o sea, la cuarta parte de la población venezolana que se ha ido del país, y entre eso gran parte de la juventud. Los jóvenes ni siquiera terminan los estudios porque no ven futuro en Venezuela y porque tienen que irse del país. Y por otro lado también los docentes se van del país porque ya no tienen otras opciones. Claro. ¿Tienen idea cuántos jóvenes se han tenido que ir del país? Cifras exactas no, pero sí te digo que es el grueso de la población que se va. De hecho, en Venezuela la población está bastante envejecida. Cuando vas al país, pues, en su mayoría tienes a los padres, a los abuelos, y los jóvenes sí fuera del país. Claro, eso es lo que yo veo, que han quedado los más grandes, que además les cuesta mucho irse, obviamente, hasta emocionalmente, pero bueno, los jóvenes ahí no tienen ningún destino, o sea, no tienen más que irse. ¿Qué pasa con la salud, con los hospitales? No sé si siguen los hospitales públicos, sé que incluso los hospitales privados tienen problemas graves de insumos, no sé si esto continúa. Mira, Silvia, en general la crisis en Venezuela es muy pronunciada en todos los sectores, desde todos los niveles. O sea, en Venezuela la calidad de vida es muy paupérrima, de tal forma de que la gente hoy en día se va por el Darién, por la selva del Darién, para poder cruzar hasta México, Estados Unidos. O sea, la gente en Venezuela arriesga su vida con tal de poder tener un futuro medianamente decente. Pero allí lo importante en toda esta situación, Silvia, es el qué vamos a hacer. Y allí es donde precisamente el rol de María Corina juega un papel fundamental para poder lograr tener una salida a toda esta situación. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Adriana? ¿Qué va a hacer María Corina? ¿Hacia dónde apunta su liderazgo, aunque no pueda ni siquiera ser candidata? Mira, si algo que ha mantenido María Corina todos estos años que ella ha estado en la política es mucha coherencia, mucha firmeza. Y estos últimos tiempos María Corina ha sido muy clara que la ruta es electoral y de la ruta electoral no nos vamos a salir. De hecho, en esto que ocurrió de que no se pudo inscribir a la doctora Corina Lloris, en el último momento se logró inscribir al doctor Edmundo González. Mira muy importante. Mira qué buen dato. Eso es un dato muy importante porque hay un periodo de sustituciones con la que todavía se puede jugar. Entonces, fíjate lo interesante de este juego político en el que estamos hoy en día, porque María Corina no se sale de la ruta electoral, pero además de eso también actúa según los obstáculos que se van presentando. Y ojo, porque nosotros en Venezuela no habíamos tenido un liderazgo de este nivel. ¿En qué sentido, digamos? Vos decís porque a veces se tomó la decisión de abstenerse, por ejemplo, ¿o no? Porque en general los liderazgos que habíamos tenido anteriormente fueron liderazgos que terminaron siendo complacientes con el régimen o que no la lucharon, como dice María Corina en su eslogan de campaña, hasta el final. En cambio, María Corina ha demostrado que ha logrado sortear los obstáculos y precisamente la primaria del 22 de octubre fue uno de ellos. Justamente la designación de la doctora Corina Lloris es otra de sus estrategias. Entonces, fíjate cómo no hay que subestimar a María Corina y aún más a los venezolanos que dentro y fuera del país nos organizamos para poder lograr la primaria del 22 de octubre. Y un nivel de organización impresionante porque esta elección fue sin aparato estatal, totalmente ciudadano y en condiciones totalmente adversas. Entonces allí tenemos unos elementos interesantes sobre la mesa, con lo cual el destino de Venezuela no es que está perdido, por el contrario,
hoy estamos encaminados en una dirección que anteriormente no estábamos. El destino de Venezuela no está perdido, es lo mejor que pude haber escuchado en el día de hoy. Te hago un par de preguntas más vinculadas a esa situación. Hasta el 28 de julio debe haber una cantidad de episodios. Mientras tanto, María Corina sigue viviendo en Venezuela, en Caracas. Así es. ¿Su familia vive ahí también? Sus hijos están fuera de Venezuela por seguridad de ellos. Y bueno, María tiene 10 años de prohibición de salida del país. O sea, hace 10 años que no puede salir del país. Qué fuerte. Por otro lado, en las primarias, ¿se votó también ponerle en los venezolanos de la diáspora? Es decir, aquí donde están los venezolanos viviendo fuera del país, ¿también se votó en las primarias? Sí, en 81 ciudades, excepcionalmente Buenos Aires, Argentina, no pudimos porque coincidieron con las presidenciales de acá de Argentina, pero también logramos organizarnos a nivel internacional, de modo que tenías venezolanos en Canadá y en Chile que se trasladaron hasta 12 horas para ir a votar. Imagínate Qué ese nivel. impresionante. La última, Adriana Flores Márquez, una tipa con una polenta descomunal. Antes de hacerte la última pregunta, vamos a leer los mensajes. Realmente el tema María Corina impacta. José Alexander dice, José Alexander Pérez Sánchez, seguro que es venezolano. Queremos darle las gracias a la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, con quien sacó un comunicado de apoyo a María Corina Machado y en repudio al régimen de Maduro. Muy bien, José Alexander Pérez Sánchez. Lili Quiroga dice, programa. Bueno, espero que los venezolanos encuentren salida a la dictadura. Gracias. Bueno, dice acá María Corina, dice acá Lili, o sea, hay un último inscripto que es Edmundo, o sea, Edmundo, digamos, está del lado del bien, o Sí. sea, todavía acá no ha trascendido, no están los medios, pero digamos es la nueva opción que que encontró María Corina Machado. ¿Cómo se llama Edmundo de apellido? Edmundo González, ex canciller, por cierto, en Argentina, ex embajador, perdón, de Venezuela aquí en Argentina. Mira En el vos. 2003, fue diplomático de carrera, pero lo interesante de la candidatura de Edmundo es que básicamente viene a cuidar, a preservar esa tarjeta. El liderazgo de María Corina y lo que María Corina logró juntar para en esas primarias, ¿no? Que es Claro, el realmente capital político. Claro. La última, ¿tenés miedo? Yo sé que acá los grupos de inteligencia del régimen de Maduro son muy activos, no sé en este momento, pero en general lo han sido. ¿Tenés miedo? Mira, Silvia, yo me fui de Venezuela por un tema de persecución política. Yo tenía una orden de aprehensión ante un tribunal militar, siendo yo una civil, y yo tuve que huir de mi país a los 23 años. Yo, después de esa situación y de vivir más de 6 años sin mi familia, sin poder abrazarlos, el miedo queda de lado. Temor hay, siempre, porque de estos tipos se puede esperar cualquier cosa, pero más puede el deseo de poder reencontrarme con mi familia que el miedo. Hermosa. Adriana Flores Márquez, un placer enorme tenerla aquí en Libre Mercado. Nos estamos yendo, le agradecemos mucho a Acu en la operación técnica, ídolo total. Le agradezco mucho a Demetrio López, le agradezco mucho a Nacho, que estuvo siguiendo el programa por las redes porque tiene un poquito de gripe, Nacho López Pérez, y le agradezco mucho, por supuesto, a mi peluquero, a Rubén Bouchet, ídolo total, que además ya produce el programa, ya estamos al top y ya produce el programa. Le agradecemos a toda la gente que intervino, van a poder seguir viendo acá, lo vimos en directo por las redes, y después los que no pudieron verlo, por supuesto queda en YouTube. Vamos a hacer algunos cortecitos. Me parece que este final de Adriana es impactante, ¿no? Gracias, Silvia. Ojalá logre cuanto antes este deseo, que te puedas abrazar con tu familia y bueno,
y que se haga justicia en Venezuela, que Venezuela esté gobernada por la gente que quiere a Venezuela, que quiere hacer un país libre, que todos vamos a ayudar. Gracias, Adriana. Gracias a vos, Silvia. Y nos vamos, gracias por todo. Programón acá en YouTube, en Libre Mercado. Hasta el próximo miércoles. Gracias.